Vamos, por favor, jóvenes, a Jueces. No Josué, Jueces, ¿sí? Muy bien. Ahora, Disney debería de ser, en serio, películas de cada una de las historias que vienen en la palabra de Dios. Si Netflix, Paramount, Sony se pusieran las pilas y dijeran, vamos a hacer películas de algunas historias de la Biblia, créanme que los Avengers se quedarían cortos con estas historias, ¿sí? En el capítulo 17, por favor, vamos a ver unas historias que nos muestran el carácter de las personas, cómo estaban las personas en ese momento, qué las personas eran capaces de hacer. Es sorprendente, jóvenes. Pareciera que es de otro mundo, pareciera que estamos en Saturno, Neptuno, en Marte, que ya lo vamos a poblar, ¿sí? Pero no, son personas comunes y corrientes como nosotros. Jueces capítulo 17 y vamos a ver versículo 1 y 2 y más versículos, pero vamos a empezar con estos dos porque empieza padre la historia. Dice aquí, ¿ya tienen? Jueces capítulo 17, 1 y 2. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales, ¿qué dije? Maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendita sea Jehová, hijo mío. ¿Sí alcanzan a ver cómo empieza este capítulo? A ver, alguien que me pueda resumir. Léanlo de otra vez y me díganme, ¿qué encuentran medio raro en esta historia? A ver, Hugo. Micaía le había robado el dinero a... ¿Y después? Ajá. Maldijo a la persona, pero... Ahora, lo que yo veo en esta historia y en realidad lo que Jueces nos quiere mostrar en esta historia es que... Ya llegó el ejemplo. Hermano, por favor, pase aquí. No es cierto. Es cómo estaba el pueblo en ese momento. Estaban completamente cegados, estaban espiritualmente en la calle de la amargura, no podían discernir, no había sabiduría, no tenían discernimiento, estaban cegados por completo, no podían distinguir entre su mano derecha e izquierda y hacían y deshacían un desastre y ahorita lo vamos a ver, pero ahorita esta historia nos muestra que una mamá está preocupada por su dinero y en esta historia el hijo dice, ¿sabes qué? Ese dinero en el cual tú refrescaste a medio mundo por ese dinero, ¿sabes qué? Yo lo tomé, yo te lo robé. Y la mujer después dice, bendito el nombre de Jehová porque tú... No sé si ven que es como algo medio, ¿no? No, como que no. A ver, vamos a leerlo otra vez porque gracias, una paradoja, es algo contradictorio. Vamos a leerlo nuevamente. Imagínense en la historia. Tú eres Micaía, ¿sí? Micaía, ustedes son Micaía. Dice, hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía. Hasta ahí vamos bien. El cual le dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados. Ahí estaba, en esta historia, ya la mamá se había explicado por doquier que le habían robado 1100 siclos. Estaba preocupada, todo el mundo ya sabía que se habían robado ese dinero, ya la gente conocía que a la mamá de Micaía le faltaban 1100 siclos de plata. Dijo, que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste, o sea, ya como que se puso fea la cosa, y de los cuales me hablaste, o sea, personalmente fuiste conmigo y dije, Micaía, ¿qué crees? Se robó mi dinero. Ya no tengo los 1100 siclos de plata, alguien me los robó, ya maldije a medio mundo por ese dinero. Micaía tenía conocimiento de lo cual estaba pasando, ¿sí? Y eso no significa que en ese momento lo dijo, sino que ya habían platicado, ya se había expuesto ese tema, ya sabía Micaía que su mamá no tenía el dinero y su mamá lógicamente ya sabía que no tenía el dinero. Micaía tenía el conocimiento y dice, como diciendo, lo que alguna vez te dije, dice ahí, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Yo te lo robé, mamá, sin ningún problema. Y entonces la madre dijo, y ahí está otro punto. Micaía le roba el dinero a su mamá. Y la otra,
Si tu mamá se enterara que tú le robaste dinero, ¿qué haría tu mamá? Cachetadón. ¿Qué otra cosa? Cinturonazo. Nos quema las manos, sí, esa sí es buena. Pero no, resulta que la mamá, en vez de regañar a Micaía, en vez de agarrarlo a cachetadas, en vez de quemarle las manos, dice, bendito mi hijo que me regresó ese dinero. O sea, Micaía se roba el dinero y su mamá, en vez de castigar a Micaía, simplemente dice, ay, qué bueno que ya encontramos el dinero. No me lo robaste, hijo, pero qué bueno que me lo regresaste. ¿Sí ven cómo está perturbado todo esto? Eso no es de que estamos viendo una historia en específico, nos quiere dar a entender cómo el pueblo de Dios estaba en ese momento. Estaba perdido, no sabían. Yo creo que hasta un inconverso sabría qué hacerle a su hijo cuando está pasando por esa situación. Estaban moralmente por la calle de la amargura. La mamá maldice, la mamá le explica al hijo, el hijo le miente en su cara, pero después acepta que él lo robó y la mamá, en vez de meter unas cachetadotas, casi le da un premio. Vamos a McDonald's porque eres tan bueno, hijo mío, que me fuiste honesto conmigo y me dijiste que tú robaste el dinero, ¿sí? Pero así hay papás ahorita cristianos, que sus hijos andan haciendo cosas indebidas y en vez de meterles 2, 3 cachetadas de castigo, ay, mi hijo, qué bueno que viniste a la iglesia, mijita. ¿Viniste a la iglesia? Ay, sí. No. Pero bueno, ese es otro tema porque ese es como para hacia los papás, ¿verdad? Pero estamos viendo hacia los hijos, ¿sí? Ahora, 10 ciclos era lo que se le pagaba el año a una persona. Imagínate cuánto eran 1100 ciclos. Si 10 ciclos tú ganabas al año, se le habían robado 1100 ciclos a esta mujer. Había una ceguera espiritual. Estaban mal. Incluso un inconverso podría darse cuenta de que esta historia está completamente perturbada. Pero lo peor de todo es que estos mismos personajes no se daban cuenta de lo que estaba pasando en sus vidas. Estos mismos personajes estaban tan cegados que pensaban que estaban haciendo bien. Ay, gracias, hijito mío, porque me regresaste el dinero que tú mismo robaste. Y ok, sí maldije y pues dije unas cuantas groserías y pues a medio mundo le engañé, le señalé que tú me lo robaste, pero qué bueno que ya apareció el dinero. Y si nosotros que estamos de este lado vemos que estaba mal, esas personas lo más triste es que no se daban cuenta cómo estaba esa situación. Ahora, vamos a pasar al versículo 3. Cuando pensaríamos que la historia no se puede poner más random, vamos al versículo 3. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, que le había robado lógicamente, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Notan algo extraño en este versículo? A ver, de alguien que me diga. Ya tienen el dinero y ahora hacen Mari Carmen. Gracias, Maricano. Sí pueden ver, o sea, yo dedico este dinero a Jehová que me fue devuelto, pero voy a hacer un ídolo. De talla y de fundición. Uno labrado y el otro metido al horno con fundición. Ahora, ¿notan algo extraño que estamos hablando de la cultura judía? Que estábamos hablando de los que recibieron los mandamientos. ¿Cuál era uno de ellos que no podían quebrantar por completo? No harás dioses ajenos. Pero sí pueden ver que están tan extraviados que ellos dicen, voy a dedicarle esto a Jehová haciendo un ídolo. ¿Te suena familiar alguna situación así? Pongámonos en el 2026. Un cristiano, ¿qué puede hacer eso? ¿Cómo hace? ¿Cómo trasladamos esto hacia una vida cristiana de un joven? Tal vez cuando Dios te responde algo y lo celebras pecando. Sabias palabras de Cristian. Tal vez Dios... ¿Qué buena? Dios te da algo, te responde algo, ahí te la va claro. El famoso ejemplo de que pides por un trabajo y después ya no vienes a la iglesia. Gracias Jehová por este trabajo, pero los domingos ya no voy a poder ir a la iglesia. Otro ejemplo, nada más para que veamos de lo que estamos hablando.
Oh, no, ustedes no saben nada de esto, ¿verdad? Díganlo con confianza. Mari Carmen. Tomamos ese nuestro tiempo, dinero, diciendo que va a ser para Dios, Ujú. pero en realidad es para nuestras Necesidad de nuestros gustos. Sí. idolatría, pero no Y eso es lo que está pasando acá. O sea, hay contradicción en la vida de estas personas, como muchas veces hay contradicción en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos discernir, no podemos ver lo que está pasando. Estamos tan mal espiritualmente que parece que lo que estamos haciendo le agrada al Señor, pero estamos rompiendo completamente los mandamientos de la palabra de Dios. Era ilógico lo que estamos viendo en el versículo 3, que dice, esto se lo dedico a Jehová, pero voy a hacer una talla de fundición y un ídolo labrado. O sea, es algo que no cuadra, es algo que está completamente el agua con el aceite, la catsup y las papas. No, esas son uniones, ¿verdad? Pero dice, hay cosas así, dice, doy gracias que mi hijo, en vez de estar en el celular 5 horas, nomás estuvo 4 horas. Así hay papás, espero que no sea su papá, porque si no, bueno, yo ya no puedo hacer nada ahí, ¿verdad? Doy gracias a Dios que mi hijo no embarazó a una muchacha, aunque se haya ido con ella a un motel. Así hay papás, no, gracias a Dios mi hijo no salió embarazado, ¿sí? Entonces, así hay papás cristianos, en vez de meterle 2, 3 cachetadas a su hijo, no, doy gracias a Dios que no la embarazó a la muchacha. Doy gracias a Dios que mi hijo se levantó a las 10 de la mañana y no a las 11. Qué buena onda del hijo. Ya, o sea, así tan perturbada está la mente ya de la sociedad ahora, incluso dentro de los cristianos, que ya no podemos discernir cosas en nuestra vida. Pensamos que estamos viviendo bien, pensamos que estamos haciendo bien, pensamos que vamos por buen camino, pero si no, como no sabemos la palabra de Dios, como no estamos involucrados, el Espíritu Santo no toma control de nosotros, pensamos que nuestra vida está caminando bien, pero si la viéramos por fuera, estamos viendo que estamos completamente mal en nuestra vida. No solo agradeció a su hijo que le devolviera el dinero, que él mismo robó, por cierto, sino que ahora al devolvérselo quebrantó el mandamiento de Éxodo capítulo 20 de no harás una imagen. No te harás ninguna semejanza arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Y no solamente hizo una imagen, hizo 2 imágenes. Ahora vamos al versículo 5, que se pone más interesante la cosa. En serio, hasta da risa esta situación. Lo que no da risa es cuando nosotros estamos metidos en esas cosas. Y versículo 5, y ese hombre Micaía, el que le robó el dinero a su mamá, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ustedes, estudiosos de la ley, díganme qué otra cosa está mal en este versículo 5. Vamos a leerlo otra vez. Y este hombre Micaía tuvo casa de ¿qué? Historiadores dicen que no solamente eran las 2 tallas de fundición, sino también había mucho más dioses, y lo peor de todo es que esos dioses no están abiertos solamente para la familia, sino que ya se había convertido en un lugar de paso donde muchas más personas israelitas llegaban y adoraban a esos dioses. O sea, el pecado de Micaía y de su mamá no solamente abarcó a su familia, sino que también era un culto, uno como de paso, como decir San Martín Texmelucan, que voy hacia México, pasaban ahí, adoraban a los dioses y seguían su camino. Y aquí este versículo dice, tuvo casa de dioses y aparte hizo, ¿qué dice? Ahora, el efod, ¿quién solamente lo podía vestir? Los sacerdotes, que estaban exclusivamente dedicados al servicio de Dios, específicamente en el lugar establecido por Dios. Pero este brother, como estaba perdido completamente, hasta incluso metió el efod a su adoración a Dios. Dice ahí, versículo 5, seguimos, y terafines, que no es lo que conocemos ahora como angelitos, los terafines, ¿verdad? Sino que eran ídolos o dioses que utilizaban las culturas del Medio Oriente, que tenían como objetivo la idolatría, adivinación y culto familiar. Entonces, si tú eres un adorador de Dios, que lo quieres, lo amas con todo tu corazón, y ya tienes el efod para vestir al sacerdote, ya tienes las imágenes, ¿qué te hace falta? El sacerdote. Y ahora este brother no voy a decir que era
Gracias. No voy a decir que era un neófito, sabían la palabra. Todos los israelitas desde chiquitos se les enseñaba la palabra de Dios. Iban a la iglesia. Pero aún así su vida estaba como la estamos viendo en este versículo. No solamente eso, dice también, consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Si quería verdaderamente adorar a Dios, ¿quiénes son los únicos que pueden darle ese servicio a Dios? Los levitas. Pero estos cuates no eran levitas. Y si alguno iba a consagrar a un levita, tenía que ser otro levita que tenía que consagrar a otro levita. Y aquí este cuate ni era levita, ni podía consagrar a ningún sacerdote porque no tenía el linaje. Y aún así este personaje hizo todas estas cosas. Todo esto era una imitación del verdadero servicio y adoración de Dios. Nos muestra cuán perdido estaba el pueblo de Israel en ese momento, inventando nuevos dioses, inventando religiones e imitando culturas que se encontraban alrededor de ellos. Versículo 7-8, que se pone más buena la historia. O sea, estaba perdido Micaía por completo. Lo peor de todo es que conocía la palabra de Dios, lo peor de todo es que era pueblo de Dios, y aún así estamos viendo estas atrocidades que estaba cometiendo Micaía. Versículos 7 y 8. Y había un joven de Belén, otro personaje en acción, de Belén de Judea, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judea para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. ¿De dónde se suponía, dónde se suponía que debían de estar los levitas? En el templo. ¿Y dónde estaba el templo? Muy bien, ustedes sí saben. ¿Dónde tenía que radicar? ¿Dónde tenía que vivir? ¿Dónde tenía que morar? En el templo. Ahí tenía que estar, ahí tenía que servir. Y este cuate andaba buscando como si fuera un trabajo, como si fuera una chamba, como si, pues a ver dónde voy a... No, si él era... Los levitas se amolaron. Si eras levita, tenías que estar al servicio de Dios por completo. Pero estos cuates estaban tan perdidos que andaban buscando trabajo en otros lados y no donde tenían que estar. Este personaje también da mucho que hablar. Comentaristas dicen que andaba en busca de trabajo cuando su único trabajo era servir al Dios verdadero. Pero nuevamente vemos lo perdido que estaba el pueblo de Dios. Estos personajes representan a toda una nación que en ese momento de la historia hacían lo que bien les parecía. Estaban por completo, pensaban que actuaban bien, pensaban que hacían bien, pensaban que hacían bien las cosas, querían servir a Dios a su manera, querían hacer las cosas que agradaban a Dios, pero a su manera, y se olvidaban completamente de la palabra de Dios. Micaía no se podía hundir más en su vida, no podía caer más bajo. Aparte de eso, agarra a uno y lo convierte en su sacerdote. Le da la autoridad Micaía cuando él no tenía la autoridad. Y lo peor de todo es que este levita, que sí podía servir, empezó a servir. ¿A qué hizo? ¿Qué hizo Micaía? 2 dioses de fundición y de talla. Y este levita, en vez de decir, no, yo no voy a servir eso, porque el único verdadero Dios que voy a servir es a Jehová, Él está en el templo, Él está en Jerusalén, ahí yo voy a servir. No, viene acá Micaía, no lo vimos, pero dice te voy a dar casa, te voy a dar dinero, te voy a dar paga, y el sacerdote dijo, no, si entonces aquí me conviene, aquí me quedo. Y así fue la decisión de este levita. ¿Por qué? Porque estaba completamente perdido en ese momento el pueblo de Dios. Cada quien tomaba sus propias decisiones y cada quien iba para donde ellos consideraban correcto. Lo interesante de este capítulo 17 es que vemos a unos cuantos personajes tomando malas decisiones. Pero si saltamos al capítulo 18, ya no solamente son unos cuantos personajes, ahora ya es una tribu entera que se estaba perdiendo por completo. Vamos a 18, capítulo 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel.
aunque pudiéramos pensar, pobrecitos de Dan, no tienen un lugar, un territorio. Anteriormente, cuando Josué en un capítulo, en un libro anterior, estaba repartiendo la tierra a los de Dan les tocó el lado pegadito a lo que es el mar, la costa. O sea, de este lado, aquí tenían a Efraín y aquí tenían a Judá. Esta parte de Dan, o sea, aquí está Dan, aquí está la costa, aquí está Efraín, aquí está Judá, y abajo de los de Dan están los filisteos. ¿Sí han visto el mapa? Aquí abajito están los filisteos. Todo esto tenía que conquistar Dan. Pero como no pudieron conquistar ni echar a los filisteos, no tuvieron el valor, no se esforzaron, no guardaron el mandamiento de Josué, se les hizo más fácil, en vez de ir hacia acá y conquistar la tierra que tenían que conquistar, que era un mandato de Moisés y de Josué, se subieron y empezaron a conquistar esto porque era más fácil para ellos conquistar esa tierra. Por eso dice ahí, buscaban posesión para sí donde habitar. No tenían que buscar porque ya se les había dado un territorio. ¿Sabes qué, Dan? Aquí están los filisteos. Esta es la parte que te corresponde a ti. Aquí tienes que pelear y tienes que echar a estos de acá y tú vivir acá. Pero como Dan no quiso, Dan no se esforzó, Dan no pudo, dice que buscó lugar a donde morar porque no echó a los filisteos donde los tenía que echar. Versículo 2 al 5 dice: y los hijos de Dan enviaron a sus tribus 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y le dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaba cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si he de prosperar este viaje que hacemos. Yo les pregunto, mis queridos jóvenes, esta última parte, ¿qué ven de raro? Vamos a leer el versículo 5. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Te pregunto, si tú eres cristiano y tú necesitas un consejo, realmente que tu vida está en peligro, necesitas tomar una decisión importante, vas con un pastor que pastorea una iglesia mormona y que tiene una esposa allá y una esposa acá, 3 hijos por allá, y aparte es adorador de la Santa Muerte, ¿le pedirías un consejo? ¿Seguros que no? Así estaban estos cuates de la tribu de Dan. Le están preguntando al sacerdote que le pregunte a Dios si este camino al cual ellos iban a explorar les iba a ser favorable. A un sacerdote que era levita, pero que no estaba en el templo de Jehová. Y que en el templo no solamente había la talla de fundición y labrado, sino que había terafines y otros dioses. Y que Micaía los había mandado a hacer. ¿Sí me estoy explicando? Los de Dan le están preguntando a alguien que no le tenía que preguntar, a un sacerdote que no era sacerdote, que había puesto o se había impuesto por un Micaía que no era levita y estaba adorando a otros dioses que no era Jehová, y aún así los de Dan le dicen: no, pues como tú eres sacerdote, pues pregunta a ver a Jehová a ver si va a prosperar nuestro viaje, un viaje que no tenían que haber hecho desde un principio porque este era su territorio y ya andaban por acá y estaban queriendo conquistar algo que no les correspondía. Nuevamente vuelvo a decir, estaba tan perdido el pueblo que parecía que, oye, Dios, ¿será tu voluntad que esta muchacha sea mi novia? No es cristiana, no, eso sí, ¿le suena familiar eso? No es cristiana. Oiga, pastor, es que me gusta una muchacha. Sí, va a venir a la iglesia, nada más que venga de la Santa Muerte, viene acá a la iglesia y ya es buena muchacha. Es ateo, o sea, no quiere nada con Dios, pero sí me quiere a mí. Ojo, es que así están los cristianos, así está la cosa. Pareciera risa, pero la verdad, así habemos jóvenes. Bueno, es para no hacerlos sentir mal, ¿verdad? Pero así hay jóvenes.
preguntando cosas. Así estaban los del pueblo de Dan, preguntando cosas que dices, no manches, ni le estás preguntando a la persona correcta y ni deberías de preguntar eso porque eso no te fue mandado por Dios desde un principio. Pero aún así, así está la situación. Y así hay muchos jóvenes hoy en día. Y el ejemplo del novio quedó perfecto. Porque aún así, sabiendo que no está bien, sabiendo que no lo tienen que hacer, sabiendo que ni siquiera tienen que ir a preguntar, oiga, ¿será de Dios o no será de Dios este muchacho que es ateo? Papi, solamente dice, ¿sabes qué dice eso de ti? Que estás completamente perdida. Así como los de Dan. Pero espérense, que vamos calentando motores. ¿Qué hora es, men? 8:05. No manches, avísame cuando sean 8:10. ¿Sí? Ahora, versículo 14 al 18. Ya hasta me da risa, en serio que me da risa esta, a mí me da personalmente historia esta risa. Risa esta historia, ¿sí? Es que aquí está mal, me da risa esta historia. No, aquí no. Versículo 18. 14 al 18 dice, entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote le dijo, ¿qué hacéis vosotros? Estos cuates que iban de camino hasta la tierra de Lais para conquistarla, dijeron, pues nos traemos el efod, los terafines, y aparte lo peor de todo es que le dicen al sacerdote, ¿sabes qué? Vente con nosotros. Yo les pregunto, si este hombre de Belén, Micaía, te da trabajo, te da sustento, estuvo todo mal, pero por alguna razón tú estuviste en tu casa, te sirvió, te dio paga, te dio alimento, ¿no estarías un poco agradecido con esa persona? Pero llega la tribu de Dan de repente, se roba todo lo que hizo Micaía, continúan con su viaje y le dicen, ¿sabes qué? ¿Qué es mejor, sacerdote? ¿Que seas sacerdote de una casa o de una tribu? Y el sacerdote, ¿qué es lo que hizo? Agarró y vamos. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Dónde quedó el agradecimiento de este sacerdote hacia Micaía de que le dio techo, le dio trabajo? Estuvo todo mal, ¿verdad? Pero al menos dices, pues no solamente por honestidad, por buena onda, por compromiso me quedo. Ok, ya se llevan todo, pero no. Este sacerdote, como era alguien de paga, que iba con el mejor postor, agarró y se fue con los de Dan y dejó al pobre Micaía. Ya no vamos a ver la historia, pero Micaía se regresa sin efod, sin terafines, sin sacerdotes, sin imágenes, sin nada, porque la de Dan se agarró y se fue. Nuevamente repito, estaban completamente errados todos. Versículo 19 dice, y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y así está la situación. Así habemos muchos. Queremos prosperar en lo que hacemos, cuando lo hacemos con mentira. Queremos que Dios nos bendiga cuando estamos engañando. Queremos que Dios nos bendiga en nuestra relación con un inconverso. Andamos completamente mal porque simplemente no tenemos discernimiento, sabiduría y estamos completamente perdidos. ¿Dónde estaba la fidelidad de este hombre? Perdido completamente. ¿Saben qué? Micaía tenía entusiasmo, eso sí, tenía ganas de servir a Dios. Lo hacía a su manera, pero pues se le notaba un poco de entusiasmo. Pero, escúchenme bien, el entusiasmo no demuestra, no sirve de nada cuando no se cuadra con las verdades de la palabra de Dios. Muchas veces, y hay una frase a mí que me gusta mucho decirle a las personas cuando estamos compartiendo, a Dios se le busca como Él quiere ser buscado. A Dios se le obedece como Él quiere que nosotros obedezcamos. Pero muchas veces el cristiano empieza a hacer su propia religión en su vida. Empieza a hacer sus propios mandamientos y hacer la Biblia a su conveniencia.
cuadrar la palabra de Dios y quererla torcer porque es lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. La pregunta a todo esto es, ¿por qué pasó esta situación? ¿Por qué Micaía? ¿Por qué el sacerdote? ¿Por qué la tribu de Dan? Nos demuestra que estaban completamente perdidos. No había discernimiento, no sabían qué hacer, se esforzaban, pero estaba un esfuerzo vano, nulo, completo, que no tenía razón de ser completamente. ¿Por qué pasó esta situación? ¿Dónde quedó la ley de Dios? ¿Por qué cada persona se ve que hace lo que bien le parecía, lo que más le conviene? Todo un pueblo haciendo lo que su propia voluntad le parecía correcto. Hay 2 versículos aquí que nos muestran la respuesta a esta situación. Vamos a Jueces, capítulo 21, versículo 25. El último de los mohicanos. ¿Ya vieron la película? No van a decir, yo lo sé, porque ustedes son cristianos. ¿Sí? Jueces 21, 25, lo conocemos claramente. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a Jueces capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si continuamos viendo ahí en Jueces 17, más bien el capítulo 19, dice el levita y su concubina. ¿Han leído esa historia? Una de las más impactantes, que te quedas con el ojo cuadrado. ¿Cómo dejó a su concubina que le hicieran y le deshicieran? Y aparte no solamente tuvo el valor de cortarle y mandarla por todos lados. Después se roban a las muchachas para que se las casen. Hacen o sea, tú ves las historias y dicen, ¿qué onda con él? ¿De seguro son los del pueblo de Israel? Pero estos 2 versículos nos dan la respuesta. No había ley, no había rey, no había dirección, no había mandamiento. Y jóvenes, déjame decirte algo. Tú y yo somos capaces de hacer todas esas atrocidades. Nosotros podemos hacer esto y mucho más. Poca importancia a la palabra de Dios en nuestras vidas. La desechemos como si fuera un saco de no sé qué. No la levantamos, ahora yo sé que no la exaltamos, no adoramos la palabra de Dios, el único que hay que adorar es al Señor Jesucristo, pero gracias a Dios por su palabra, que es la única que contiene que nosotros hagamos pecado tras pecado en nuestra vida. Deberíamos de atesorar este libro, deberíamos de amarlo, deberíamos de memorizarlo, de agradecer por la palabra de Dios, de estudiarla, escudriñarla, amarla, porque gracias a este libro nosotros podemos contenernos de hacer muchas situaciones, de hacer rienda suelta. porque hay muchas familias destruidas? Porque los hombres andan embarazando a medio mundo que se les pone enfrente. Así era antes, a los 50, a los 60, incluso a tus abuelitos. Y para atrás nos cuentan cada historia de que tengo un hermano allá, tengo un hermano acá, porque no hay freno para el hombre. Porque si no hay freno para el hombre, si nosotros haríamos y desharíamos. Yo no te estoy diciendo que soy un santito. Créanme que si no hubiera la palabra de Dios en mi vida, tal vez ya le hubiera sido infiel a Iris. Tal vez ya hubiera dejado a las gemelas. Tal vez, no sé, ya me hubiera ido del país, no me importara, no fuera responsable ni nada de eso. Pero lo único que si estoy acá y tengo un matrimonio es solamente por la gracia de Dios, solamente por su palabra, que es la que me contiene de no hacer cosas. A veces me dan ganas de darle unas 2, 3 cachetadas a ellos. Pero lo único que me contiene de no hacerlo es la palabra de Dios. Por eso, señorita, tienes que buscarte un buen cristiano, porque el único te va a querer ahorcar a veces. ¿Y conociéndolas? Yo creo que sí. Pero si ese hombre ama a Dios, va a contenerse. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿han visto las personas enojadas en los videos, en las calles? ¿Cómo se agarran a golpes? Y no hay forma de pararlos a esos brothers. O sea, una persona enojada no la paras, porque no tiene dominio de sí mismo. Y lo único que a nosotros nos contiene de rompernos la cara tráfico y con este calor a las 2 de la tarde manejando y se te cierra uno y si te quieres bajar aquí. Yo no sé, no, esa no. Pero lo único que contiene al cristiano
es la palabra de Dios. Pudiéramos nosotros hacer peores pecados que el de la concubina, peores pecados que Micaía, peores pecados que la tribu de Dan, pero muchas gracias a la palabra de Dios, que es la que sostiene nuestra vida de no hacer pecado, atrocidades, barbaridades, cosas que no podíamos ni siquiera mencionar en la palabra de Dios. Eso en serio, jóvenes, debería de darnos un amor por la palabra de Dios, un deseo de estudiarla, y muchas veces por eso vivimos nuestra vida así, porque no está la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso los jóvenes cristianos hacen lo que hacen. Por eso toman cada decisión, se visten de la manera, tienen esos amigos, hablan de esta forma, se meten en estos lugares, van para allá, van para acá. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios en sus corazones. Eso es lo que pasó con Micaía. Tomaba decisiones que dices, pero ¿cuál es la expresión en inglés? ¿Qué en el mundo? No se puede ver. Por eso el sacerdote andaba como mercenario buscando a dónde servir cuando tenía que estar en el templo. Por eso los de Dan, en vez de hacer algo, se fueron a hacer otra cosa completamente diferente, porque su mente estaba entenebrecida. No podían tomar buenas decisiones y ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero la respuesta dice, no había ley, no había rey, no había mandamientos, no había dirección, y gracias a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, nosotros podemos tener una buena guía y caminar por buenas sendas, buena luz, buena iluminación, buenas cosas. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por unos buenos padres que nos dirigen, gracias a Dios por un pastor, gracias a Dios por una iglesia, y muchas gracias a Dios por su palabra, que es la que nos guía, la que nos da luz, la que nos enseña, la que nos muestra. Si de por sí tenemos carne en la cual batallamos, si no fuera por este libro, nos iríamos hasta Corea a ver a BTS. Ya no vuelvo a decir nada de ese tema. Joven, escúchame bien. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que le dan testimonio de mí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Solamente te quiero animar a que la leas, a que la memorices, a que la escudriñes, a que la ames, la tengas en alta estima la palabra de Dios, te metas en ella, estudies, sepas el corazón de Dios, el carácter, te dé guía, te ilumine, te dé dirección, te muestre el camino por el cual le debes andar. Si tú atesoras esta palabra, ahí vienen las promesas. Dios te va a mantener por un buen camino. Ama la palabra de Dios, estúdiala, y vas a ver que vas a tener una vida completamente bendecida, mejorada. No seas como el pueblo de Israel, no andes en malos caminos, no andes completamente mal, oscuro en tu palabra, cuando tienes la verdad enfrente de ti. Dios te dio la oportunidad, y gracias a Dios que la palabra de Dios es una cerca para nosotros, para no brincar y ver atrocidades, que es lo que vemos allá afuera. El mundo lamentablemente está así, porque deja a un lado este libro, pero si tú lo guardas, nada va a poder contra ti. Si vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.